Claro que sí, Miguel, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por esta colaboración que estamos teniendo entre Enerpoint y Fronius. Para nosotros es muy agradable compartir. Bueno, me presento para quien no me conoce, yo soy Gerardo Palafox, yo soy asesor técnico de Fronius. Cualquier duda que tengan referente a nuestros equipos en cuanto a compatibilidad con otros dispositivos, con muchísimo gusto yo los puedo asesorar. El día de hoy tenemos preparada una agenda en la cual vamos a estar hablando acerca de los módulos que tienen potencias arriba de los 500 watts. Esto es debido pues a la tendencia que se ha tenido en el mercado referente a la fabricación de módulos. Anteriormente teníamos módulos pequeños, entre comillas, de 250 watts, 330, fueron incrementando, llegaron los de 450 y ahorita están llegando módulos muy grandes, arriba de 500 watts. ¿Qué es lo que implica tener módulos grandes? Bueno, vamos a ver las consideraciones de diseño, las corrientes que pueden emitir estos inversores, corrientes máximas que también pueden admitir nuestros equipos, y también les vamos a dar algunas sugerencias de diseño. No sé si gustas, podemos arrancar o quieres dar alguna pequeña introducción acerca de ustedes, como tú me indiques, Miguel. Bueno, pues básicamente creo que aquí ya todos nos conocen. Excelente. Básicamente Enerpoint es una empresa que distribuye equipo fotovoltaico con presencia y almacenes en lo que es Guadalajara y León. Y una de nuestras marcas es Fronius y pues estamos muy contentos de poder trabajar con ellos y queremos enseñarles todo lo que tiene y que hay detrás. Excelente. Bueno, pues arrancamos entonces. Muchísimas gracias. Es una introducción muy breve. Fronius ya es una empresa con mucha trayectoria. Tenemos más de 75 años en el mercado. Tenemos 3 unidades de negocios. Tenemos lo que son cargadores de baterías, tenemos máquinas de soldar y bueno, también tenemos lo que son los inversores fotovoltaicos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de, pues esto, ¿no? Precisamente la tendencia de los módulos fotovoltaicos. Anteriormente, cuando se empezó a hacer la fabricación de los módulos, ocupábamos ciertos tamaños de células. Estas las fueron nombrando como M3, que eran de 158 milímetros. Posteriormente vienen otros módulos que serían los M4, son de 161 milímetros, y así sucesivamente. Hasta el año del 2005 al 2015 aproximadamente se vienen manejando módulos con célula M10, que es la de 20 milímetros, y el año pasado empezaron a salir unos módulos muy grandes con una célula enorme de 210 milímetros, que es la M12. ¿Qué es lo que implica el tamaño de la célula? Bueno, la corriente que pueden estar manejando. Cuando tenemos módulos con células pequeñas, obviamente la corriente que van a estar generando pues es pequeña también, pero conforme van incrementando va creciendo esta corriente. Algunas marcas con módulos de potencias altas son las que podemos observar en pantalla. Tenemos ET Solar, Trina Solar, Seraphim, Jinko, J Solar, Canadian, Longi, Axitec. En su mayoría, todos son ensamblados con células M10, es decir, con la corriente que están generando estos módulos son de 13 amperes. Pero dos de ellos, como que, pum, empezaron a ocupar células más grandes y ya ocupan corrientes de hasta 18 amperes. Entonces, aquí, ¿cuál es la primera recomendación? Pues ver hacia qué tipo de proyecto nos estamos enfocando y la selección que vamos a tener nosotros de los módulos. En ocasiones es por parte de diseño o en ocasiones es por la disponibilidad que se tienen, ¿no? Ahorita ha habido mucho retraso en la logística de la entrega de los productos. Entonces, aunque uno no quiera, bueno, pues esto es lo que hay y esto es lo que hay que instalar. Entonces, dependiendo de qué módulos ocupen, hay ciertas consideraciones. Una de ellas, o algo que llega a suceder mucho y a veces no lo tomamos mucho en cuenta, son las pérdidas por clipping o el recorte que se le llega a llamar. Las pérdidas más comunes que llegamos a conocer al momento de diseñar un sistema fotovoltaico, pues es lo que sea el sombreado, la temperatura, la incompatibilidad incluso de conectores, pero la que es menos conocida es lo que se llama como clipping. Y este clipping o recorte, bueno, es atribuible al diseño de pues del proyecto en el diseño, en el sobredimensionamiento de los sistemas. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos observar, tengo
nosotros cuando llegamos a dimensionar a un 100% un sistema fotovoltaico, obviamente por la eficiencia de módulo, por la eficiencia del inversor, distintos factores, si lo llegamos a dimensionar a un 100%, un suponer para tener números redondos, si ponemos nosotros un inversor de 10 kilowatts e instalamos 10 kilowatts en módulos, en potencia pico, nosotros podemos llegar a tener esta curva de generación a las 12 del día. Es decir, no vamos a llegar al 100%, que sería esta parte de acá, pero sí vamos a llegar a un 95, 98% en el mejor de los casos. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a hacer un sobredimensionamiento del inversor? Es decir, que le vamos a meter mayor cantidad de módulos fotovoltaicos a nuestro sistema. Los inversores fróneos están preparados para recibir hasta un 50% extra de dimensionamiento, es decir, hasta en un 150%. Cuando nosotros llegamos a exceder esa corriente o ese dimensionamiento, lo que va a pasar es que va a haber un recorte en la gráfica de producción. Cuando ustedes estén revisando sus gráficas en el portal de SolarWeb, pueden llegar a ver este recorte que estamos observando acá. Y eso se da precisamente porque el inversor está diseñado, está limitado por software a entregarte únicamente 10 kilowatts, aunque en el hardware tú le puedes conectar hasta 15, por software nada más te va a estar entregando 10. ¿Y qué pasa con esto de acá? Bueno, esto podría considerarse como energía perdida por sobredimensionamiento o se pudiera considerar como, ¿cómo lo pudiéramos decir? Esta parte de acá sería energía ganada por sobredimensionamiento, es decir, lo que estamos perdiendo, lo que sería en la punta, se va a compensar en los costados de nuestra curva de generación. Entonces, eso sería como las ventajas y desventajas de hacer un sobredimensionamiento de los equipos. ¿Cuándo es recomendable hacerlo? ¿Cuándo es recomendable hacer un sobredimensionamiento? Si ustedes tienen alguna sombra inevitable, se recomienda sobredimensionar para hacer la compensación de las pérdidas que van a tener por sombra. Si ustedes tienen una orientación no favorable hacia el sur, dependiendo de dónde se encuentran instalando, si no tienen una orientación favorable o tienen una casa que tenga dos aguas, no sé, por la estructura, por la arquitectura, no pueden orientar de manera adecuada, se recomienda hacer un sobredimensionamiento. ¿Cuándo se recomienda también un sobredimensionamiento? Pues cuando se les juntan los dos factores, tanto orientación como sombras. Entonces, el sobredimensionamiento se recomienda cuando necesitamos ajustarnos a las condiciones pues ideales o a las condiciones en donde se van a instalar nuestros sistemas. Las corrientes máximas que soportan nuestros inversores fróneos, bueno, dependiendo de la familia, en la familia Primo tenemos que son los inversores monofásicos, se ocupan usualmente para instalaciones residenciales. En los voltajes se pueden configurar 208, 220, 240 y en los inversores SIMO y y SIMO Advance podemos configurarlos estos, perdón, son trifásicos y los podemos configurar ya sea en una red de 200 voltios o en una red de 480, dependiendo de lo que vayan ustedes a hacer. ¿Qué corriente es la que le importa o la que nos importa a nosotros para el diseño de nuestro sistema fotovoltaico? Bueno, la que es de mayor relevancia para el inversor es la corriente óptima aprovechable por el inversor, que es la corriente de MPPT o la corriente del máximo punto de potencia. ¿Qué pasa si nosotros llegamos a exceder la corriente del máximo punto de potencia? Bueno, nosotros vamos a sobredimensionar nuestro equipo y vamos a realizar lo que les acabo de explicar, que sería el clipping. Cuando nosotros vamos a hacer el diseño, también es importante no exceder la corriente en cortocircuito, que sería la corriente máxima de entrada por cada inversor, por borne del inversor, perdón. ¿Qué es lo que llega a pasar si nosotros excedemos la corriente de cortocircuito? Bueno, esto ya lo que va a hacer es dañar nuestra tablilla de conexiones, puede dañar nuestra tarjeta portafusibles, puede dañar ambas, puede haber un sobrecalentamiento y se pueden derretir los componentes. Entonces, es importante cuidar también esta corriente. Entonces, estas son las dos corrientes que nos importan para que nosotros podamos hacer un diseño adecuado. En esta gráfica, bueno, en esta tablita, perdón, es como un pequeño resumen de lo que nosotros podemos observar en nuestra ficha técnica. Si nosotros vamos en la ficha técnica, la corriente máxima
por MPPT puede ser de 18 amperes para los inversores de la familia Primo de los 3.8 a los 8.2. Este es el MPPT1 y este es el MPPT2. ¿Qué pasa cuando nosotros necesitamos o tenemos la necesidad de juntar ambos MPPTs? Bueno, si los juntamos, puede ser que nosotros podamos conectar hasta 36 amperes, es decir, se suman. Para los inversores Primo, en el MPPT1 tenemos 33 amperes, para el MPPT2 tenemos 18, y si lo sumamos son 51. Cuando nosotros sobredimensionamos nuestro equipo, es decir, si multiplicamos 18 por 1.5, como resultado nos va a dar 27. Entonces, la corriente por MPPT independiente de la corriente de cortocircuito, perdón, por MPPT va a ser de 27 amperes. Si nosotros multiplicamos igual 33 amperes en el MPPT1, estamos sobredimensionando un 50% y aquí tenemos 49.5 y así sucesivamente. Aplica para ambos casos, para el MPPT1, que sería este de acá, y para el MPPT2, que sería la respuesta este de acá. Cuando nosotros llegamos a unir, por ejemplo, en los inversores, los SIMO, tenemos estas busbar, esa que les muestro aquí en pantalla. Cuando nosotros llegamos a unir los MPPTs, la corriente en cortocircuito va a ser 76.5 amperes y la corriente en un solo MPPT, es decir, sin sobredimensionamiento, puede llegar a ser hasta 51 amperes. Quizás son datos muy técnicos, no sé si me sigan el hilo. Si tienen preguntas, me las pueden escribir aquí en el área de chat y con gusto las vamos a ir respondiendo. Entonces, estas son las corrientes que nosotros debemos de cuidar al momento de realizar nuestro diseño. Algunas sugerencias de diseño que tengo para ustedes, bueno, son las siguientes. Primero, en la tablilla de conexiones, que es esta de acá, podemos observar que nos está diciendo, o bueno, viene un estampado, la cual nos dice corriente máxima por cada terminal 15 amperes. Es decir, nosotros podemos hacer un arreglo en el cual, a ver, permítanme, marcador, color de lápiz. Sí. Podemos hacer un arreglo de módulos y podemos llegar con una corriente máxima de hasta 15 amperes por borne, es decir, 15 amperes acá, 15 amperes en esta parte, 15 amperes en esta parte, dependiendo de cómo venga el diseño. En esta parte, como no tiene una limitante, nosotros podemos hacer una conexión de hasta 33 amperes. Y ese tiene un porqué, la cual se explica en la siguiente diapositiva. Ahorita lo revisamos. Otro punto importante, si no viene indicado acá la corriente máxima por terminal, ustedes pueden acudir al manual y en el manual les va a especificar cuando se encuentren limitados nuestros inversores a 15 amperes. Otra cosa muy importante, tenemos herramientas de diseño. Ustedes pueden utilizar Solar Configurator o Solar Creator. Las configuraciones que les lleguen a aparecer acá no van a dañar al inversor. Es decir, si ustedes hacen una configuración que no viene acá, posiblemente se pueda llegar a dañar. Ahora bien, aquí si se dan cuenta tenemos 1, 2, 3, 4 terminales para un MPPT y tenemos 1, 2 terminales para este MPPT. De este lado nos dice que estamos limitados a 15 amperes y de este otro lado no nos dice alguna limitación. Bueno, aquí viene el porqué. Parafraseando un poco, la NOM nos dice que si ocupamos, por ejemplo, módulos que ocupen corrientes de 18 amperes, podemos hacer un string en el MPPT1 y lo podemos conectar directamente y si la corriente por string o por MPPT, perdón, es inferior a los 30 amperes, no es necesario usar fusibles. Si nosotros excedemos la corriente por MPPT en 30 amperes, entonces sí va a ser necesario utilizar fusibles. Es únicamente para ir parafraseando esta, no les estoy diciendo que así dice tal cual, pero es como un poquito más digerible esta información. En este caso, en el MPPT2 no tiene, la corriente no excede los 30 amperes, por lo tanto no se necesita un fusible. Entonces, bueno, ya teniendo esta información, las corrientes máximas permitidas por los inversores son las siguientes.
Esto es lo que ya les había explicado que viene en la tablita anterior, pero físicamente ustedes, esta también me la voy a saltar. Esta, bueno, ahorita se las explico, es que creo que la puse mal, una disculpa. Aquí ya viene, miren, aquí ya vienen las corrientes máximas por borne. Es decir, lo que les expliqué hace rato es que tenemos que los inversores, perdón, limitan la salida de la potencia por software, pero por hardware ustedes pueden conectar más corriente para poder hacer un sobredimensionamiento. En esta parte de acá, en esta imagen, tenemos los valores limitados por software y esto por hardware. Si se dan cuenta, aquí tenemos únicamente dos bornes por MPPT. El MPPT se distingue porque aquí viene un color un poco más oscuro y aquí tenemos un color un poquito más claro. Y el valor limitado por hardware es de 36 amperes. Es decir, si ustedes llegan a hacer una conexión directa con módulos que producen una corriente mayor a 18 amperes, no hay ningún problema, no se va a quemar este borne, ¿sale? ¿Y qué es lo que pasaría? Por ejemplo, hay unos modelos que tienen una corriente, voy a escribir acá, ay, me equivoqué de pluma. Hay modelos de módulos que tienen una corriente de 18.58, me parece, 58 amperes. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo lo conecto directamente acá, entonces voy a estar sobredimensionando mi inversor en un punto 58, ¿sale? Eso sería 0.58 amperes de excedente. Eso es mucho menos que un 50%, es como un 1%, un 2%. Entonces, sin ningún problema pueden hacer la conexión directa. Otra cosa importante, como estamos haciendo una conexión directa y no estamos poniendo arreglos en paralelo, es decir, podemos conectar aquí un MPPT, aquí podemos conectar el otro MPPT, también no es necesario hacer uso de fusibles. Espero que quede un poquito claro. Tenemos también que los inversores primo, que es lo que les expliqué, bueno, la imagen que les mostré hace un momento era de un inversor primo. Nuestro inversor primo, al tener más de 2 strings, es 1, 2, 3 y 4 strings, por norma, como les comenté, es necesario que se le pongan fusibles cuando se llega a ver más conexiones. Entonces, Fronius, para ahorrarles a ustedes la compra de una caja externa, de un portafusibles externo, nuestros modelos ya lo traen incluido, que es este portafusibles. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las pistas o el diseño de este portafusibles está hecho para que la corriente máxima que circule en el portafusibles que ya viene incluido sea de 15 amperes. Por eso es que aquí viene esta leyenda, la cual nos dice que la corriente máxima por terminal es de 15 amperes. Entonces, aquí no vamos a poder hacer una conexión directa de módulos que estén trabajando una corriente elevada. Hay, por ejemplo, módulos que sí están generando los 13 amperes, que son de 540 watts. La corriente máxima, la corriente en cortocircuito de esos módulos son de 13 amperes, entonces sin ningún problema podemos hacer una conexión directa y podemos hacer uso de este portafusibles. Ahora bien, por el otro lado, aquí, como les comenté, como no tenemos más de 2 strings y la corriente no va a exceder de 30 amperes, es lo que estamos suponiendo, por eso es que aquí no tenemos una limitante en cuanto a la corriente. La corriente máxima que se puede conectar aquí en este borne es de 36 amperes, entonces podemos venir sin ningún problema a hacer una conexión de un módulo de potencia alta con 18 amperes y sin ningún problema va a funcionar. Ahora bien, si ustedes tienen un arreglo simétrico, es decir, que quieran, que puedan hacer uso de todas las tablillas y tengan una caja combinadora, porque así se los manda el diseño, para ese caso nosotros tenemos estas tablillas de conexiones que se llaman busbar, ya vienen incluidas en los inversores, vienen adentro en su bolsita y todo, en caso de que ustedes los vayan a utilizar, y hacen su conexión directa y de acá se van a hacer esta conexión, apriete de borne y sin ningún problema va a funcionar. Entonces, sí se pueden trabajar módulos de grandes potencias. Y así sucesivamente con los demás equipos. Los que no tienen alguna leyenda es que pueden recibir
33 amperes, que es la limitante de hardware, y de software es 25 amperes, pero como ya comentamos, no es una limitante, es simplemente aplicar lo que sería el clipping, es ganar energía a los costados de la gráfica de producción que tendríamos antes de mediodía y después de mediodía. Los inversores SIMO ya los traen incluidos también, esos a fuerza traen sus portafusibles y sí va a ser muy necesario hacer uso de las busbar. También tenemos que los inversores SIMO de 15 a 24 pueden, bueno, este modelo es interesante porque depende del diseño que ustedes realicen. Si ustedes traen módulos pequeños, es decir, de menos sí, con corrientes de 3 amperes, pueden pedirlo con portafusible y se van a ahorrar pues este dinero en los portafusibles porque ya lo traen integrado el inversor, o lo pueden pedir sin portafusible y ustedes ya pueden ocupar ¿cómo se llama? Los módulos de 18 amperes para hacer una conexión directa. Ahí va a depender de cómo vayan a realizar su diseño y del tipo de módulo que van a ocupar. Tenemos la herramienta de Solar Configurator. Esta herramienta nos va a ayudar para poder hacer un diseño o una correcta configuración del inversor. Esta es una herramienta que nos va a ayudar a hacer un dimensionamiento muy rápido, nos genera un cálculo muy rápido, únicamente hay que meter los datos del módulo, algunos ya vienen precargados, si no los tienen, aquí en esta parte aparece un signo más y ustedes pueden agregar el módulo para que puedan hacer su diseño. Ustedes ya deben de tener la ficha técnica porque les piden voltajes, corrientes, voltaje cortocircuito, corriente en cortocircuito, coeficientes de temperatura y básicamente, y el voltaje de trabajo. De este lado, ustedes van a seleccionar el país y el modelo de inversor. Y bueno, aquí unas generalidades. Pueden poner el nombre de su proyecto. Y ya que tengan eso, por ejemplo, el Trina Vertex, nosotros lo podemos configurar. Si el inversor que van ustedes a conectar no lo puede soportar, ustedes van a seleccionar el módulo, el inversor y qué tanto de sobredimensionamiento requieren. Tenemos algunas, por ejemplo, el Trina Vertex tiene una corriente de cortocircuito de 18.4 amperes. Entonces, las configuraciones posibles que les pueden aparecer van a ser estas. Un string de 14 en el MPPT1, un string de 14 en el MPPT2, o aquí nos está haciendo una suma, por ejemplo, dos strings de 15 módulos, sumando MPPT1 y MPPT2. Cuando les aparece este simbolito, entonces ahí sí va a ser necesario hacer uso del busbar, es decir, una caja combinadora, salir con un cable un poco más grueso y venimos para acá. La finalidad de este busbar es, pues, precisamente hacer la división de manera adecuada o de manera uniforme en todas las terminales de nuestro inversor. Por ejemplo, si ocupamos 36 amperes, ¿qué va a hacer? 6 por 6, 36, va a poner 6 amperes, 6 amperes, 6 amperes, 6 amperes, 6 amperes, 6 amperes. Y con eso nosotros no vamos a exceder la corriente máxima por borne. Se distribuye de manera uniforme y no vamos a perder garantía. O sea, va a quedar bien dimensionado y solamente colocando esto. ¿Cómo vamos a interpretar estas dos posibles combinaciones? Bueno, es muy sencillo. Como venía aquí, un string de 14, esto se viene para el MPPT1, un string de 14 para el MPPT2 y se conectan de manera directa. Cuando vienen dos string, PB1 más 2 por 15, es decir, vamos a poner dos strings de 15 y vamos a sumarlos. Esto es mediante la peineta, como les acabo de explicar. Ahora, si nos vamos dependiendo de cómo ocupemos nosotros de la selección de módulos, si nosotros ocupamos módulos de 13 amperes, puede ser una conexión directa, eso sí es posible, no se va a requerir una caja de fusibles externa, es decir, para el MPPT1 podemos venirnos a hacer una conexión, una segunda conexión y este puede ser para nuestro MPPT2.
Cuando nosotros ocupamos módulos de 18 amperes, como ya la corriente es muy grande, entonces lo que vamos a hacer es una conexión no directa, eso no va a ser posible, y vamos a requerir una caja de fusibles externa o, en su defecto, una caja combinadora. Y esa caja combinadora va a venir a un cable y se va a conectar a nuestro busbar, que es este que les estoy mostrando, para poder hacer la conexión al inversor. ¿Qué se me pasa a comentarles? Ya, el cable que le pueden conectar acá a esta terminal de mi busbar, a ver si me acerco un poquito, es un cable de hasta 2 AWG. Entonces es un cable muy grueso el que sí pueden ustedes llegar a conectar. ¿Qué otras ventajas podemos llegar a tener cuando ocupamos módulos de 13 y de 18 amperes? Aquí tenemos un sistema A y un sistema B. Si se dan cuenta, tenemos el mismo inversor. Bueno, aquí lo que varía serían los módulos. Estos van a ser de 3 amperes y estos de 3 y estos de 18. Y lo que podemos observar aquí, que es muy notorio, es que podemos hacer una conexión de arreglos de hasta 22 módulos. En su contra, tenemos aquí que podemos hacer arreglos de hasta 17. Entonces, ¿qué es lo que pasa con unas y otras? Cuando nosotros llegamos a hacer arreglos muy grandes, bueno, los módulos tienen una corriente muy elevada, pero el voltaje que están generando es más pequeño. Por eso es que podemos llegar a tener este tipo de arreglos. Y pues básicamente, en resumen, ahorita la tendencia actual de fabricación de los módulos es incrementar el tamaño de celda. Pueden reducir, esto le reduce los costos al fabricante y pues al cliente, ¿no? También se llega a notar un poquito el ahorro que llega a tener. Durante el diseño del sistema debes de coordinar todos los valores de corriente de módulo con los valores recomendados por el fabricante del inversor. Es bien importante, como les comenté, la corriente de MPP, la corriente del máximo punto de potencia y la corriente de cortocircuito. Debemos de revisar que ambos hagan match. Todos los inversores pueden trabajar con módulos de potencias grandes, bajo ciertas condiciones, como les comenté, hay que revisar manuales. Si te es posible en tu diseño y el modelo de inversor lo permite, proyecta una conexión directa entre los strings y el inversor. Puedes elegir, dice, elige una configuración con menos cadenas en paralelo por MPPT e instala el inversor lo más cercano al arreglo fotovoltaico. Y también puedes ocupar, bueno, si vas a ocupar módulos de más de 15 amperes en cortocircuito, 15 amperes de cortocircuito con modelos CMOS de 480, solicita que los equipos vengan sin steam fuse o sin el portafusible. Esto es para que tú puedas hacer una conexión directa y no estés batallando tanto, pues, con los bus bar o que puedas, ¿cómo se llama? Y que tus arreglos sean mucho más grandes. Y con eso también te puedes ahorrar bastante en tu proyecto. Y pues básicamente, si ustedes llegan a tener alguna duda referente al diseño, pues se pueden poner en contacto conmigo. Aquí tienen mi correo electrónico. Pueden hablar con mis compañeros de soporte técnico. Tenemos una herramienta la cual se llama Solar SOS. Ahí pueden ustedes introducir el código de estado que les aparece. Pueden enviarnos un correo o pueden hablar por teléfono con mis compañeros. Y ellos son mis compañeros, Eduardo Esquivel, Juan Carlos Solís. Estos son sus teléfonos de contacto y aquí está el correo electrónico. No sé, Miguel, ¿tengas algo que agregar? De mi parte es todo. Sí, bueno, nos preguntan mucho sobre la corriente hace un clipeo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el voltaje se excede? Que no es tanto el caso, pero va de la mano, como que empiezan a pensar en la corriente y ya se fijan mucho en el voltaje. ¿Qué sucede con el voltaje cuando es mayor a lo que puede recibir Fronius? ¿Hace un clipeo o qué pasaría en ese Ahí caso? en ese sentido se pueden llegar a quemar los equipos, porque los equipos no están diseñados para recibir un voltaje tan elevado. Entonces, la recomendación es siempre revisar la ficha técnica. Por ejemplo, si dice 1000 voltios, trabajar a los 930, 940, 950, pero no excederse. Para evitar este problema en cuanto al dimensionamiento, en cuanto al diseño, es recomendable hacer uso de la herramienta de del Solar Configurator o del Solar Creator,
y los arreglos que te lleguen a aparecer ahí son los que son recomendados, que sería esta herramienta. Esta herramienta De acuerdo. nunca te va a dar un, ¿cómo se llama? Un arreglo el cual te vaya a dañar el inversor. Entonces, de preferencia siempre hacer uso de la herramienta para no exceder voltajes ni corrientes. Sí, es lo que hemos visto en cualquier otro fabricante, pero lo quise aclarar, pues Ujú. que tengan mucho cuidado con el voltaje. Así es. No sé si alguien tenga alguna pregunta de los asistentes. Parece que no. Pues aquí vemos cómo Fronius sigue manteniendo un buen liderazgo, cómo se pone a la vanguardia con toda esta admisión de corriente que hace y todo que se puede configurar vía software y hardware y todo, pues la verdad es que muy bien lo tiene Fronius. Sí, pues si alguien de los que nos acompaña tiene alguna duda referente a algo referente a Fronius, en cuanto a diseños, dimensionamientos, etcétera, me pueden escribir y con muchísimo gusto los podemos ir asesorando. Ok. Muchas gracias, Gerardo. No sé si alguien no tiene más, pues yo creo que nos estén contactando. Cualquier cosa que tengan, también lo pueden ver aquí con nuestros asesores comerciales. Con gusto, de la mano con el equipo de Fronis, lo podemos revisar todo lo que necesiten. Claro que sí, con muchísimo gusto. Oscar comenta, gracias. Ah, ok. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que podamos seguir colaborando y nos vemos la próxima. Gracias, Gerardo. Muy interesante todo. Muchas Excelente día a gracias. todos. Hasta luego. Hasta luego.